Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el senador Enrique Riera Escudero. Con él vamos a hablar acerca de esta aparente o evidente manipulación de una institución constitucional, el juicio político, como objetivos o armas en el marco de una interna partidaria. También le vamos a preguntar al senador Enrique Riera acerca de avances y retrocesos en este proceso de democratización a más de 3 décadas de la caída de la dictadura. ¿Qué opina el senador Riera sobre este proceso? ¿Se ha ido consolidando o se está degradando? Luego de la presentación del programa, conversamos con el senador Enrique Riera aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Ya estamos en compañía del senador Enrique Riera. Enrique, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. Gracias a vos, Federico, y a tu amable audiencia. Enrique, ¿cuántos años haciendo política? Deberíamos calcular a partir del año 83, así que estamos hablando de 38, 40 años fácilmente. 38, 40 años. 2/3 de mi vida actualmente. ¿Cuántos años tenías en el año 83? En el año 83 tenía 21 años, creo. Yo ya nací en el 59, así que tenía, 22, 23 años a más tardar. Pero antes del año 83, siendo un joven, un adolescente, ya veías a tu padre haciendo política. Bueno, hay una historia un poco difícil de creer ahí, que quizás sirva para explicar cómo termino yo en este asunto ahora. Digamos que en la familia Riera Escudero yo era el menor de los 5 hijos. Entre mi padre y yo había 30 años de diferencia. En el colegio era muy activo. Estaba en la selección de minibásquet, de fútbol. Empezaba el rugby, la academia literaria, la academia de la historia, el coro del colegio. Y tenía muchas actividades. E invitaba a mi padre a esas actividades y, por no decir muy pocas veces, casi nunca asistía, ¿verdad? Las madres, como todas las madres, justificaban al padre diciendo, está por venir, acaba de llegar, se fue al campo, el camino no da, etcétera. Unas cosas así medio raras. Entonces, yo obviamente sentía que mi padre no valoraba mis esfuerzos de lo que para mí en ese momento era muy importante, ¿verdad? Y esa diferencia se traducía en una actitud semi-hostil en los desayunos a la mañana y en algunas respuestas un poco frías, distantes, ¿verdad? Y me parecía que yo no llenaba sus expectativas. Después, tenía dentro de casa una tía adorada que se llamaba, le decíamos Memé, se llama Luciana, como mi primera y única hija. Y ella era la que me malcriaba ferozmente, dormía con ella en su pieza. Y cada vez que papá me retaba, intervenía, me protegía y así manejábamos las internas de la familia. Hasta que a los 17 años se produce un cambio. Viste que la vida va cambiando de repente así por eventos imprevisibles, ¿verdad? Lamentablemente se muere Memé y yo tenía arreglado un viaje a Estados Unidos como estudiante de intercambio. En aquel entonces había 2 programas conocidos, la American Field Service y la Youth for Understanding, Juventud para el Entendimiento, que era la que me tocó a mí. Pero te estoy hablando de una época arcaica donde no había celulares y todo se manejaba por carta. Las cartas para Enrique Riera extrañamente llegaban al correo y no llegaban a casa. Entonces sucedió una cosa absurda, ¿verdad? Yo me fui el 13 de enero de 1976 a las 13 horas a Estados Unidos sin saber a qué estado iba y a qué ciudad iba. Cosas de la época, o era uno irresponsable de mi padre o le tenía mucha fe al programa porque ya habían viajado mis 2 hermanas
Maite Irene antes de ella y había sido fantástico. Entonces viajé a Estados Unidos con una maleta hecha para todo tipo de clima, digamos, y cuando llego con un montón de chilenos y un montón de argentinos que se acoplaron durante el viaje a Nueva York, entonces sale alguien ahí, estamos todos sentados en el piso y dice, "Who is Enrique Riera?" Y yo, y levanté la mano ahí, y viene un yankee y me dice, bueno, you are going to Minnesota, Twin Cities. Y yo no tenía la más pálida idea de dónde era Minnesota, no sabía si era al sur, si era al norte. Me acuerdo que fui a un local a buscar un mapa de Estados Unidos para ver dónde estaba, y cuando veo que está arriba, dije, yo acá me voy a morir de frío, ¿verdad? Porque yo llevaba una campera Paraguay, ¿verdad? En aquel entonces no había marcas, bueno, te imaginas la época, ¿verdad? Y al final terminé yendo con un chileno a la capital de Minnesota, que tenía Minneapolis, Saint Paul, le llamaban Twin Cities, ciudades gemelas, divididas por un río, y me llevaron a un colegio llamado Bloomington High School, que eran los Eagles bueno. Y a los 17 años termino en la casa de una familia con 6 hermanas mujeres y un hermano menor de 14 años, que se llamaba Ted, y se produce un desmamante feroz, ¿verdad? Primero porque falleció Meme 4 días antes de mi viaje, y segundo porque de la nada, mientras no me di cuenta, terminé en Estados Unidos, un país diferente, con culturas diferentes, con comidas diferentes, con idiomas diferentes. Bueno, no fue fácil al principio, aparte el clima era helado. Minnesota queda pegado a Canadá arriba, cerca de los grandes lagos, y hacía 30 grados bajo cero. Entonces yo tenía unas botitas, se me congelaban los pies. Bueno, mi mamá americana me llevó a un shopping, ya había en aquel entonces, acá no había nada, ¿verdad? Y me equipó con una campera que tengo hasta hoy, de la buena calidad que hacen las cosas los americanos. Bueno, yo mandaba cartas a mamá, ¿verdad? Explicando todo lo que hacía, que se me quedé 6 meses, me recibía allá, digamos, en el colegio, me metí en el coro, me metí en atletismo, que le llamaban track, empecé a jugar fútbol cuando recién empezaba, era la época en que Pelé se fue a jugar al Cosmos, y Cabañas también, yo los vi jugar, una cosa increíble. Bueno, al fin, para hacer corta la historia, vuelvo y se produce el primer fenómeno. Yo era nano, Federico, tenía 1,50 m o un poquito más, y por eso no pude entrar al servicio militar, porque no tenía la estatura reglamentaria en el principio, ¿verdad? Pero cuando vuelvo con unos rulos así medio raros, con una camiseta full americana, hablaba mitad inglés, mitad castellano, estaba totalmente transformado. Mi ídolo era Cat Stevens, aprendí a tocar la guitarra, cantaba en inglés, reuní la familia y les canté Father and Son, tratando de ablandar a mi padre, traduciéndole la letra. Y yo creo que papá se había dicho, este se rayó, ¿verdad? Se perdió, pues. Si viene cantando en inglés y con pelo largo y con una camiseta medio rara, de un deporte que no se conoce, qué sé yo. Bueno, el tema es para que unos meses después yo termino el colegio y me voy al RI 14. O sea, de los rulos y el inglés paso a hacer el servicio militar en el RI 14, al fondo de Colón, y todos mis compañeros del colegio eran mis sargentos, ¿verdad? Entonces ahí otra vez dije, este señor no hay caso conmigo, y decido independizarme. Me compro un lote en Ñemby de 12 por 30 y me iba a ir de casa, ¿verdad? Porque además de eso, papá me larga una frase que mi hermano dice que hasta hoy no cree, ¿verdad? Que se acabó la beca. ¿Cómo se acabó la beca? Le dije yo, ¿verdad? Y sí, techo y comida no te va a faltar, pero si querés el auto no vas a tocar hasta que no tengas 18, y la plata, si querés, vas a tener que trabajar. Y dije, me sigue apretando, yo me rompo el lomo. Entonces, por esa razón entré a la Universidad Católica, por esa razón yo estaba pelado en el patio de la universidad, era insólito en aquel entonces, segundo curso de la facultad, y pelado porque era cabo, estaba preparándome para ser sargento. Todos mis compañeros me farreaban, entonces era bastante duro. Y bueno, en el medio de ese impasse, todo este contexto de distanciamiento, un día voy a hacer un trabajo práctico ya para la facultad. Yo me pagaba la facultad por orgulloso, me pagué los 6 años de facultad, y estaba convencido que me iba a mudar en mi lote de terreno, y trabajaba al principio como practicante de dactilógrafo en el Poder Judicial, y después me nombraron, me pagaban 8,000 guaraníes mensuales, y mi lote me salía 5,000, o sea que con 3,000 vivía todo el mes, ¿verdad? Y me compré una bicicleta para tener autonomía. Le compré a Víctor Galeano una bicicleta en 3,200 guaraníes,
que le paguen cuotas. Bueno, toda esa fantasía de esa época, de ese mundo increíble, se trunca cuando de repente, buscando unos papeles para hacer un trabajo, caen unas cartas. Unas cartas en carbónico azul, en duplicado, firmado por un seudónimo que decía Lobo. Y algunas tenían firmado Quijote. Bueno, cuando yo leo a quién iban destinados y dónde estaban enviadas en Clorinda y estaban dirigidas a Gualdino Ramón Lovera, a Domingo Laíno, a Euclides Acevedo, a Agustín Goiburú, a González Casabianca, a Eduardo San Martín, a Mario Mallorquín, y todos unos nombres medio fantasiosos que yo algo escuchaba pero no entendía mucho, y agarro las cartas y le encaro a papá y le digo, ¿qué es esto? Y entonces papá ahí dice, bueno, sentate ahora que estás un poco más grande, te voy a explicar algunas cosas que vos no sabes. ¿Te acordás cuando me invitaste a tu partido que se jugaba contra los Pumas, que vos eras capitán de la selección? ¿Te acordás la entrega de premios de la Academia Literaria? Y yo le decía, y no te fuiste, porque yo tenía marcado todas las veces que no se había ido. Hasta que al final me dijo, no me fui porque estaba preso. ¿Y cómo estaba preso? Le dije, y estaba preso. Nosotros tenemos problemas con el general Stroessner. Y ahí me empieza a contar una historia. Y estas cartas son de mis compañeros del exilio y vivimos conspirando y queremos que... Y entonces le dije, papá, ¿por qué no me contaste si yo era un hijo que te reclamaba? ¿Cuántas veces estuviste preso? Y creo que me dijo 37. Y también estuve confinado. ¿Y qué es confinado? Y me mandaban al interior y me quedaba ahí 6 meses. Y me dijo, ¿y exiliado? ¿Estuviste exiliado? Sí, naciste en febrero del 59. A nosotros nos echaron en mayo. No había puente a Clorinda y tu madre cruzaba en canoa para que yo te vea. Una historia parecida novelesca, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿por qué no me contaste, papá, si yo era un hijo que te reclamaba? Mamá te habrá dicho. Y ahí me largó una frase que me marcó hasta hoy, que dice, tu madre y yo no queríamos que ustedes sufran para hacer el día de mañana un país y un partido sin rencores, sin resentimientos, y donde haya paz y prosperidad y qué sé yo. Entonces yo en un segundo pasé de ser un hijo que reclamaba por tontería, entre comillas, ¿verdad?, a ser un hijo que admiraba profundamente a quien se había tragado todas mis caras largas y mis desagrados. Y le dije, bueno, entonces voy a acompañar tu lucha para que no sean vanos. Y ahí empezás. Ahí empiezo. Ahí empiezo, en el año 83 hago mi primer acto público. La gente no puede creer, pero esto te voy a contar porque somos amigos de mucho tiempo. Yo no quería participar en las comedias del colegio, me daba vergüenza hablar en público, imagínate. Y sin embargo, hoy es la mejor manera que tengo de comunicar a la gente las ideas y los valores que tengo. Henry, ¿y has sido en época de escolar de tus hijos y sos un padre presente? Pagué un costo importante en los eventos tradicionalmente familiares, bautismo, casamiento. Muchas veces fue mi esposa sola con sus hermanos, o mi madre o mi padre en vida, y yo estaba a 200 kilómetros hablando con un extraño. Y hay algunos eventos puntuales que me quedaron marcados, ¿verdad? Porque una noche yo llegaba, en la época de la intendencia, que me insumía casi 16, 17 horas por día, muerto a casa, y Cruz me esperaba con una cena, los chicos ya estaban durmiendo, y teníamos en aquel entonces una camarita donde filmábamos todo. Yo tengo toda la vida a mi hijo filmado, y me muestra ella, hoy Enriquito jugó un partido de fútbol, un petizo así, y ahora juega rugby, y Luciana bailó música paraguaya, fue el día del folclore, no sé qué, y le veo bailando a mi hija con cántaro. Bueno, ahí me empecé a debilitar yo, ¿por qué? ¿Y cuándo fue eso? Le dije, oye, ¿a qué hora? Y a las 9 de la mañana, más o menos, en el colegio. Y yo a esa misma hora, en una escuela en Trinidad, estaba viendo el mismo baile de otra nena que al terminar te entrega el ramo de flores porque vos sos la autoridad. Es decir, yo estaba con otra gente y tendría que haber estado con mi hija, ¿verdad? Correcto. Y otra vez, atando cabos, dije, le estoy reclamando, estoy haciendo y cometiendo el mismo error que cometió papá, que yo reclamaba. O sea que fue es un costo muy elevado. Es un costo muy elevado porque si vos pones las necesidades sociales, los reclamos de la gente, la necesidad de respuesta, entonces sacrificas la familia. Exacto. Enrique, ¿qué diferencia hay entre
Me mencionaste el nombre de políticos como Gualdino Ramón Lovera, tu propio padre, o el señor González Casabianca. ¿Qué diferencias hay entre aquellos políticos y la forma en que hacían política y los políticos de hoy y cómo hacen política? Mira, es duro decirlo, pero yo creo que desde el 89 a hoy hubo una gran degradación de la clase política, salvo honrosas excepciones, o de la dirigencia en general, ¿verdad? Y no es solo dentro del Partido Colorado, que es el que más conozco, sino que vos no podés poner en punto de comparación a lo que era Paco Martínez Yáñez, papá de Paquito, lo que era Gonzalo Quintana, lo que era Rodrigo Campos Cervera, Federico Callizo, Carlos Alberto González, Evelio Fernández Arévalo, Fernando Vera dentro del febrerismo y dentro del Partido Colorado, los que mencionabas, en relación a lo que hoy tenemos, ¿verdad? Que salvo honrosas excepciones, son muy rechazados por la ciudadanía y que se mueven por interés y no por convicciones. Ok. Y justamente uno de lo que mencionaste, el senador Gonzalo Quintana, sentado aquí en el programa, me había hablado de la desustancialización de la política. Es decir, me dijo él, los partidos políticos hoy ya no cumplen el rol de escuchar las demandas y hacer el puente entre las demandas de la gente y las decisiones políticas que tienen que contemplarlas. Son un grupo de personas con intereses para obtener cargos que utilizan la estructura del partido. ¿Por qué se da esa degradación y se pierde la sustancia de la política? Se da por dos razones, ¿verdad? Por varias, yo te diría. Una de ellas claramente es el avance de la tecnología. O sea, la política ha cambiado y los partidos no. Los partidos tienen formato del siglo XIX, XX y todavía no se han adaptado al siglo XXI, en el sentido de que la gente entra en contacto directo con la información sin pasar por los partidos políticos. O sea, antes había un incendio en Luque y venía el caudillo a caballo y le informaba que se quemó el mercado, pero que ya está resuelto, ¿verdad? Ese era el camino de información, no había otra cosa. Hoy, por Twitter, por Facebook, por YouTube, vos tenés en vivo, en directo lo que pasa en Hong Kong, ¿verdad? Entonces eso puentea necesariamente a la clase política y los políticos en el ejercicio de su cargo. A mí me pasó esto en la época de la intendencia hace 20 años, cuando todavía arrancaba esto, cuando había el Viper ese, ¿verdad? Yo tenía el Viper abierto, 444-300 sin código ni claro, era una de las formas de comunicarme, y me informaban que el semáforo tal en tal lado. Cuando yo llegaba al lugar, ya estaba la gente gritando, porque hace rato el semáforo no funciona, y entonces vos te encontrabas con la solución, el problema, en el mismo momento en que el reclamo llegaba, ¿verdad? Y tenías que sacar de algún lado alguna respuesta. Entonces, todo lo que tiene que ver con la aprobación de presupuestos, la ejecución y las soluciones, también está muy burocratizado, ¿verdad? Un tercer problema tiene que ver con la indiferencia de la gente. La indiferencia de la gente hizo que el pueblo esté anestesiado, que no crea más en nada ni en nadie, que nos metan a todos en la misma bolsa, ya no quiere discriminar, y sus problemas son llegar a fin de mes, que sus hijos tengan futuro, que su casa no tenga gotera, y le importa raro quién es ministro, o quién es diputado o senador, entonces no participa. Y al no participar, participan los votos estructura, los votos masa, que generalmente son los que definen las elecciones. Entonces se presenta un absurdo, Federico, somos una mayoría gobernada por una minoría que tiene intereses. Exacto. Y el resto se queja por las redes. Pero sí, y esto inclusive en guaraní te dice la gente, o nos decimos nosotros, Cora Arinda y Catuya Yapumba de piquear a la cancha. Porque todo lo que nos gusta fútbol, los rayos, cualquier cosa vos saques de la galería, puede gritar nomás. Cierto. Pero no va a meter el gol. Ahora, ¿quién se anima a meter el gol con el grado de exposición que hay? Ese es otro problema. El costo personal, familiar, económico, si no vas a robar, e inclusive en salud personal es altísimo. ¿Verdad? O sea, tenés que estar muy convencido o muy interesado para meterte en algo donde vos perdés completamente tu intimidad o tu identidad. Yo casi perdí la posibilidad de salir con amigos tranquilos a algún lugar, porque siempre me encuentro con alguien o varios, o que te piden algo, o que te felicitan, o que te cuestionan,
pero no se puede disfrutar, ¿verdad? O sea, yo siempre cuento la anécdota, dolorosa por cierto, que me fui a una parrillada, comí un asado con mi familia, celebrando algún evento de alguno de mis hijos, y el mozo me ve, y bueno, y se produce el fenómeno como que de un fantasma, y le pido la rabadilla, la mandioca, y cuando viene el plato con la rabadilla, viene con el currículum de su hijo, ¿verdad? Debajo del plato. Y entonces te dice, disculpe doctor, le moleste, no, yo sé, pero es muy difícil, creo que nunca más lo voy a encontrar, o sea, como yo soy un extraterrestre, y mi hijo necesita demasiado trabajar, y te cuenta su historia, y vos tenés que poner en modo ciudadano, te parás, hablas con él, le escuchás, y mientras tanto la familia sigue. Y esas cosas son muy difíciles de explicar, ¿verdad? Y el otro tema es la impunidad de las redes sociales, ¿verdad? Donde cualquiera que ni te conoce te dice cualquier cosa, ya ni siquiera sabes si existe, si puede ser una máquina, puede ser una computadora, y directamente te destroza, y ahí sufren muchas veces los que te quieren, ¿verdad? O sea, yo he visto a mis hijos más de una vez verse afectados por esto y preguntarme, papá, ¿vale la pena, verdad? ¿Vale la pena? Y, ¿cuál es la respuesta? Y la respuesta es que yo soy Enrique Riera hijo, que esta lucha tiene ya de la época del abuelo, que hablaba de la pobreza campesina en el año 42, que papá peleó 50 años por la democracia y la libertad, que estoy tratando de hacer algo mejor para ellos, que papá decía que los que tienen techo, comida, valores, tienen que hacer algo para que la gente viva mejor. O sea, está en el ADN, ¿verdad? Es como ser el hijo de Chilaver y no ser arquero, ¿verdad? Correcto, exactamente. Enrique, hablaste de el desprestigio de la política, hablaste que muy pocos seguramente o senadores o diputados o que tienen hoy una aprobación popular, la mayoría de la gente no se siente representada por quienes actualmente son legisladores. Y eso tiene un porqué. Y está muy atado eso a los resultados o a la mala calidad de la democracia. Hace 33 años, cumplimos hace 15 días atrás, de la caída de la dictadura. ¿Y qué tanto ha mejorado, nuestra calidad de vida? Y posiblemente la gente se queja por los malos resultados. Latinobarómetro dice que Paraguay es el país con la población con menos apego a la democracia. ¿Estamos generando tierra fértil para algún régimen autoritario? Sí. Sí, y es probablemente la razón por la cual todavía no me retiré a cuarteles de invierno. Lo que pasa es que en términos históricos, yo era un excelente alumno de historia, vos sabés que sin hacer muy larga la cuestión, nosotros tenemos más o menos 500 años desde que algún español llegó por estas tierras de Valle de Lágrimas. De esos 300 años estuvimos bajo la colonia, con leyes creadas en otro lado, por una realidad absolutamente diferente, ¿verdad? Y luego tenemos 200 años de vida independiente. Bueno, de esos 200 años de vida independiente tuvimos 3 periodos de más de 35, 36, 40 años, los López, Francia y Stroessner, ¿verdad? Entonces nos quedan 100 nomás, ¿no? ¿Cómo pasamos los otros 100? De esos 100 hay que restarle los 30 que dijiste y nos quedan 70. En los 70 hubieron solamente 2 partidos políticos, un breve interregno del Lugo de 4 años, y en esos 2 partidos políticos hubo algunos presidentes que duraron 24 horas, una semana. O sea, para entendernos, estos 30 años de democracia son los primeros 30 años de libertades públicas, estables, medianamente, en los cuales, desde el punto de vista histórico, estamos gateando en democracia. A diferencia de Chile o de Uruguay, que golpes de Estado interrumpieron la democracia, entonces los abuelos vivieron en democracia y le pueden explicar a los nietos cómo es la democracia. Nosotros, los paraguayos en general, no tenemos cultura democrática. Estamos construyendo la democracia y eso es mucho más lento de lo que podríamos esperar. Los partidos políticos se niegan a depurar sus filas, se niegan a promocionar nuevos valores. La dirigencia que hoy tenemos está hace 20 años, a partir del año 92, a partir del voto directo, a partir de la prebenda, a partir de la poca oportunidad
de salida a nuestros jóvenes. Entonces se producen camadas tras camadas y vos ves que los clanes familiares se instalan en diferentes lugares y no se van más. Entonces se convirtió la política en un mecanismo de ascenso social y económico muy eficiente, siempre que seas medianamente obsecuente y servil. Entonces, esa es la razón por la cual cuando la sociedad que mira este partido por TV, que se involucra poco, que es capaz de venir de Maricales Tigarribia vaya al clásico, pero no se va a una reunión política porque le parece que todos son bandidos, ni siquiera vota cada 5 años, entonces ahí vos te das cuenta que no va a venir el cambio en la dirigencia hasta que no venga un cambio en el pueblo. Ok. Este periodo que vos le llamaste gateando, que es el periodo de estos 33 años, ¿te parece, Enrique, que con sus puntos negativos, con sus retrocesos, es más lo que ha sumado y hemos ido de menos a más en estos 33 años, más allá de la percepción de desilusión y de desesperanza que uno tiene en la calle? Sí, en algunos ejes sí. Yo cuando decía esto antes, decía, pues no hemos avanzado nada porque esa asamblea terminó a sillazo. Recuerdo que mi padre me decía, bueno, antes terminaba a balazo, ¿verdad? Entonces, en el contexto, ¿verdad? La reducción de la pobreza, aunque todavía tenemos 2 millones de paraguayos que no llegan a fin de mes con claridad, con tranquilidad, es una materia pendiente. El fortalecimiento de las instituciones, el tener un poder judicial independiente, el tener un Estado de Derecho, es una materia pendiente, ¿verdad? Okay. Pero yo creo que Paraguay tiene todo para salir adelante y lo que le falta es la calidad de su dirigencia, empezar en políticas de Estado que no piensen en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, ¿verdad? Lo que sucede en este momento es muy complicado porque tenemos lo que se llama el bono demográfico, okay, que es esa cantidad de gente jóvenes que es como que van en un tren, en un vagón y que están pasando. Depende que le cargues en el chip a esos jóvenes para que reproduzcan una democracia más eficiente de la que tenemos. Y lamentablemente la representatividad está en crisis. O sea, como vos dijiste, y yo lo reafirmo, salvo honrosas excepciones, nadie cree en nadie y nadie se siente representado por nadie. Exacto. Y ese caos es lo que nos puede llevar a lo que yo considero que es la amenaza más grande de estos tiempos en la región y en el Paraguay, que es el populismo. ¿De derecha o de izquierda? Okay. Y que es el gobierno autoritario. ¿Por qué? Porque los populistas son de corto plazo, porque los populistas no hablan como nosotros racionalmente, sino van al sector emocional del cerebro y te dicen la gente tiene hambre y ustedes tienen un auto caro, y eso ya te duele, pero no explican por qué. El populista te dice lo que quería escuchar, pero no te explica cómo. El populista es el que cree que las soluciones son cortas. Nosotros venimos, Federico, de una generación de padres criados en culturas autoritarias. Nosotros somos los primeros que tenemos que hacer la transición con nuestros hijos que nacieron por primera vez en libertad. Y ellos no tienen el mapa de qué es la democracia. Para algunos hacen lo que quieran. Entonces, mean en la calle, cruzan los semáforos en rojo, burlan la ley, buscan el atajo. Bueno, a lo mejor creen, ¿verdad? Por la bendita libertad, que vale todo, y porque se está desmontando la cultura del miedo, que es una segunda piel, que antes era miedo a que te rompan la cabeza en una comisaría y ahora es miedo a meter la pata, miedo a la imagen, miedo a que te vulneren la familia, miedo a la inseguridad que reina en las calles, otro tipo de temor. Okay. La gente tiene miedo de participar, la gente tiene miedo de involucrarse, y esto yo lo vi en chiquitito, en comisiones vecinales en la Intendencia de Asunción hace 20 años. Y cuando se involucra es más barato, es más transparente y tiene más contenido. Pero si nosotros le dejamos el arco libre, no nos quejemos después de 5 años por las redes sociales. O sea, la victoria de los malos, de los corruptos, de los mediocres y los ignorantes es la ausencia de los buenos que no se meten, ni tampoco apoyan. Porque tenés dos opciones si querés una democracia de calidad. O te metes o apoyas al que se mete, o hacer lo que estás haciendo vos, abrir ventanas para que las ideas fluyan y para que la gente que escuche entienda que no se puede también pretender que dentro de la política todos sean santos. Okay. No hay sectores químicamente puros, y es justamente como me dijo un médico: ¿vos crees que nosotros no vamos al hospital a curar a los enfermos? En los sanos nos metemos a curar a los enfermos. O sea, hay un viejo refrán que también repetía el doctor Riera, padre, decía: alguien tiene que entrar al cauce del arroyo
a limpiarlo de barro para que detrás corra agua cristalina, a riesgo de embarrarse. Exacto. ¿Y quién tiene el coraje de entrar a que tu nombre sea manoseado por cualquiera porque defienden sus intereses? Correcto. Y el último tema, no menor, es que el poder de los sectores empresariales empezó a marcar pautas en la política, en todos los sectores, en todos los partidos. Perdón, los sectores empresariales empezaron a marcar pauta en la política en todos los partidos. Sí, en todos los partidos y en todos los movimientos. Es decir, que si uno no tiene carácter, si uno no tiene valores, al final termina respondiendo al que paga la campaña y no al que le vota. Okay. Y por eso se quiebra la representatividad. Vota acá, el pueblo está acá, vos sos candidato a senador Federico Galeano, pero resulta ser que a vos te paga la campaña, por decir un absurdo, el dueño de la empresa tal. Entonces, cuando llega arriba, le importa un rábano lo que piensan los que votaron. Lo único que tiene que andar bien es con el que pagó la campaña. Entonces responde arriba y no responde abajo. Ok. Enrique, ¿es el Partido Colorado un muro de contención para evitar que permee en nuestra sociedad el populismo? ¿O puede ser el Partido Colorado, a través del Partido Colorado, que caigamos ante un régimen populista? De hecho, el Partido Colorado sostuvo una dictadura de casi 35 años. Partido Colorado, principista, ético y doctrinario, tiene que volver a recuperar sus banderas sociales y tiene que recuperar su ética, que es la que tenían sus fundadores. Si vos lees como la Biblia, ¿quién es cristiano? Vos dirás, los bautizados. No, los que cumplen los mandamientos de Cristo. ¿Quién es Colorado? ¿Todos los afiliados o los que cumplen los mandamientos del partido? Lees los mandamientos del partido y dice que el Partido Colorado se opone a dictadura de personas o de grupos. Y sostuvo 35 años a una dictadura. ¿Cómo la sostuvo? Porque primero sacó todo el sector democrático y lo tiró al otro lado del río, ¿verdad? O sea, vació de su contenido ético, doctrinario, principista y usó la cáscara para sostener durante ese tiempo. No es que fue gratis, ¿verdad? Claro. Ahora, después de los años de libertad, siguen luchas internas, porque es muy grande, hablamos de 2,5 millones de colorados, con liderazgos que tienen criterios diferentes, ¿verdad? Yo estoy convencido que el Partido Colorado es el último bastión contra los sectores progresistas o de izquierda o el populismo de izquierda radical que pretende implementar un modelo que ha fracasado en el mundo entero. Yo cada vez que discuto con ellos le digo, bueno, ¿por qué de Cuba se van nadando a Estados Unidos y no al revés? ¿Cómo funciona Corea del Norte en relación a Corea del Sur? Hay 30 kilómetros de diferencia y es otro mundo, ¿verdad? ¿Qué sucede con Rusia, que es el 10% de la economía de Estados Unidos? O sea, no hay forma de demostrar lo contrario. Y ni hablar del caso de Venezuela, que es patético, teniendo la reserva de petróleo más grande del mundo, ya dicen entregada a China, a Irán y a Rusia, por muchísimos años, tienen 90% de pobreza. O sea, no funciona el sistema donde no hay libertad, donde no hay competencia, donde no hay la posibilidad de desarrollar, no hay libertad de prensa, etcétera, etcétera, y donde tu esfuerzo no es tuyo, sino es para alguien que al final es el que se termina haciendo rico, que es el Estado. Entonces, yo creo que el Partido Colorado, recuperando su doctrina y sus principios, sí es el bastión. Es una eterna lucha por recuperar esas banderas sociales. Un partido agrarista y popular, que en su nombre tiene su definición. Asociación. Asociación no hay partido Yara, es de todos. De los 2,5 millones. No es de la Junta, no es de los presidentes adicionales, es de todos nosotros. Bueno, nacional, porque nació de adentro. Acordate que el general Caballero, que es su fundador, se sacó el uniforme manchado de gloria y sangre y decide hacer una asociación de hombres y mujeres libres, para reconstruir la patria de la hecatombe del 70. Y republicano, porque el modelo republicano americano, de 2 partidos, separación de los poderes del Estado, poder judicial independiente, y sobre la base del voto y la soberanía popular. Correcto. Si aplicáramos solo eso y dejáramos de robar elecciones, si no metiéramos la mano en el poder judicial, pues esos son los diques que nos van a llevar a tener un país serio y previsible. Enrique, te quiero leer lo que escribió la semana pasada una periodista llamada Brigitte Coleman. Sí. Escribió:
Los colorados llevan demasiado tiempo mal gobernando este país. Son responsables directos de la dictadura de Stroessner. Hoy, más de 3 décadas de la caída del dictador, las escuelas se caen a pedazos. Niños y adolescentes pobres no tienen acceso a Internet. La escuela pública es un fracaso, lo mismo que la salud pública, que colapsa, lo mismo por accidentes de tránsito, por el dengue o por el coronavirus. El IPS, manejado siempre por los colorados, estafa a los trabajadores que nunca encuentran cama para internación. Los servicios públicos, también administrados por los colorados, es un fracaso evidenciado por los permanentes cortes de agua y de energía eléctrica. La justicia complaciente con el clan González Daer, mientras no la busca a Dalia y mantiene en la cárcel al muchacho que hacía aceite de marihuana y al que robó mandarinas. El dictador estaría orgulloso de los logros de los colorados. Nadie resume tanto al coloradismo como el senador más antiguo de la República, que en medio del despelote en que vivimos dice que el problema es Chile. Cuidemos nuestro país para que no nos venga una desgracia similar, dice el senador. Tranqui, senador, nuestra desgracia comenzó hace más de 70 años, dice la periodista. ¿Te haces cargo de todo esto como colorado? Sí, porque uno tiene que asumir los aciertos y los errores, pero es una visión válida, que respeto pero no comparto porque es sesgada. O sea, podemos desmenuzar y decir, bueno, tuvimos 70 años en el poder, ¿quién más estuvo con nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo se sostuvo Stroessner con la fachada de la democracia? Bueno, había liberales que participaban. Entonces, obviamente, para todo el mundo exterior estaba eso. Es más, si yo hago una lista en el archivo del terror, quienes fueron perseguidos y torturados, los números de los colorados sobrepasan de lejos a los demás partidos. O sea, tuvo que someter a la dirigencia democrática del partido, exiliarla, torturarla y perseguirla para después implementar su dictadura en un contexto mundial donde muchas cosas sucedieron. En materia de escuelas también tiene su explicación. Es cierto, pero hubo una reforma que está muy cuestionada, que tuvo que ampliar la cobertura para poder no tener niños en la calle y tener niños en la escuela, en un país que no estaba preparado justamente por la dictadura, que cayó a cañonazo como subió. Entonces, al masificar la enseñanza, se bajó el nivel. Eso es así. Y en materia de salud pasó exactamente lo mismo. Y en materia de justicia, yo quiero recordarle que nunca fue exclusivo territorio del Partido Colorado, más que en la época en que no se firmaban los acuerdos por mi propio padre. O sea que yo te puedo decir de que hay también una visión compartida. ¿Qué pasó en los 4 años que tuvo el señor Lugo? ¿Cambió mucho eso? Se luchó contra la corrupción. ¿Cuántos ministros de Lugo cayeron por corrupción y están procesados? ¿Qué pasó en el año que estuvo Federico Franco, ¿verdad? O si queremos irnos más atrás, ¿qué pasó en los únicos 20 años de democracia estable después de la Guerra Grande, que es lo que le llama Ricardo Caballero Aquino la Segunda República, ¿verdad? ¿Cómo sobrevivieron y de dónde salieron los famosos latifundios, que también es otro tema en manos de los capitotes? El país no tenía ni para pagar los sueldos. La solución, los primeros 2 préstamos que se hicieron se robaron. Estoy hablando de 100 años atrás, 150 años atrás. Nunca llegaron, se fueron a negociar los préstamos y se quedaron con la plata. Fue una cosa de loco, se siguió pagando, entonces se nos cerraron todos los bancos en el extranjero. Okay. No quedó otra que vender tierra, y vendían tierra de una manera salvaje, porque ni siquiera sabían lo que era suyo. El país quedó devastado. Entonces, y después, cuando en 1904 cae el Partido Colorado, la revolución de 1904, que no ocurra, entran los liberales y creo que en 20 años tuvieron 20 golpes de Estado. O sea, lo que hay que entender acá, que es, yo ya no quiero más caer en el discurso, ahí están los buenos y ahí están los malos. Okay. O sea, yo creo que hay buenos y malos en todos los partidos, en todos los clubes sociales, en todos los clubes de fútbol. Cierto. Ahora, Manuel, Enrique, te quiero preguntar si algunas personas tienen la percepción de que Paraguay es como un equipo de fútbol que ha jugado en 33 años, hemos tenido 6 periodos presidenciales. Sí. De 5 años cada periodo, o 7 periodos presidenciales. Es como jugar 6 campeonatos y en los 6 o salís último, ahí como Libia o con Haití, o penúltimo.
Sí. Y nosotros decimos, vamos a seguir con el mismo director técnico. Sí, entiendo el punto y hay cosas que son difíciles de entender para el ciudadano común porque sus urgencias son para ayer, son para hoy, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos con objetividad analizar lo que cuesta salir de un periodo de dictadura de 35 años que hacía desaparecer gente, hasta hoy no se lo encuentra Agustín Guayburu, en 3 años del general Rodríguez, el paso de la dictadura a la democracia, lo que significó el enfrentarse a un Consuegro que era una persona complicada. Si salía mal el golpe, ¿qué hubiese pasado? La pregunta era probablemente toda su familia y todo lo que se metió en el golpe. Nadie valoró ese hecho, esa gesta, pero después sale Rodríguez y le toca a Guasmosi, y nadie se dio cuenta de que Guasmosi, con todos los cuestionamientos que le puede hacer, tuvo que adaptar el país a la Constitución del 92. Aparece el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, la Justicia Electoral, los gobernadores, los diputados regionales. O sea, se hace un país de nuevo en el medio del famoso Pacto de Gobernabilidad. Y aunque algunos se puedan enojar conmigo, Enrique Sosa, Raúl Zapena, Miteira Laburgo, Elixeno Ayala, Óscar Pacielo, para mí fue una de las mejores cortes que hubo por el prestigio que tenían estos señores, que hacía que nosotros realmente nos sintamos con una corte mucho más. Después pasa al periodo confuso, complicado, de la transición del marzo paraguayo, con todo lo que implica, y les recuerdo a los que escriben sobre este tema, cómo se integró ese gobierno, quién era el canciller, quién era el ministro de Agricultura y Ganadería. No hubo hechos de corrupción, o sea, para descoloradizar el fracaso de nuestra democracia y hacernos cargo cada uno de nuestra propia cuota aparte, ¿verdad? Y después de eso viene el gobierno de Nicanor, que entiendo yo que es el que llegó con mejores condiciones de hacer las cosas, porque realmente él no tenía dependencia ni de sectores internos ni externos ni nada, pero le toca un momento complicado con el socialismo del siglo XXI, y al no cerrar bien la interna terminamos en manos del obispo Lugo, que hoy, con todos los bemoles y sin entrar en cuestiones personales, nadie le cuestiona su conducta personal. Y estamos hablando del primer magistrado, conducta personal, y lo que fue su gobierno, ¿verdad? Que tenía toda la Secretaría Social en manos de la izquierda y toda la parte del manejo de dinero también en manos de la oposición, porque la oposición parece que estuvo solamente un año con Federico en los famosos 70 años, y no es cierto. La oposición participó de Stroessner mientras mi padre estaba exiliado. La oposición participó del gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia con la INO. La oposición participó en el gobierno de Unidad Nacional de González Maqui. La oposición participó en los 4 años del gobierno de Lugo, y después le traicionaron y participó el año del gobierno de Federico. Correcto. Y después viene el gobierno de Carter, y más allá de los afectos o desafectos personales, baja 4 veces el combustible, baja 4 veces el gas, baja 4 veces el pasaje, y el ciudadano común dice, ¿cómo se hace esto? La respuesta es obvio, quiere decir que durante todo ese tiempo anterior, con esa participación bicolor y otros actores más, nadie pilló la ganancia que generaban eso. Y también las vialeras. El kilómetro de asfalto pasó de $1.200.000 a $700.000. ¿Y quién llevaba los $500.000 de diferencia por cada asfalto que se construye? Que hoy tenemos 3.000 kilómetros de asfalto. ¿Y quién lo provee? Entonces, al final, yo no digo que seamos unos santos, cometemos errores, pero creo que hay responsabilidades compartidas. Correcto. Solicitud de juicio político al ministro del Interior, Yucio. Posterior denuncia del ministro del Interior al expresidente de la República, Cartes, por contrabando de cigarrillos y lavado de dinero. Ahora, este supuesto posible o probable juicio político a la señora Sandra Quiñones. ¿Se está instrumentalizando o manipulando instituciones constitucionales como el juicio político por una interna dentro del Partido Colorado? Sí. Yo leí con atención, tuve la precaución de leer como abogado, aunque no soy penalista, la denuncia del ministro Yucio, y a mí me dejan más preguntas que respuestas.
La primera de ellas es por qué si tienen datos del 2014, que son fuentes mencionadas, se presenta ahora. La segunda es si se habla de contrabando, ¿quién es el encargado de cuidar la soberanía en los ríos? La respuesta es el comandante de la Armada. ¿Y quién es el comandante de la Armada? El hermano del vicepresidente de la República. Está pasando ahí. La tercera es, ¿por qué cuando se habla de una posición sesgada de la Fiscalía General, porque se repite con tanta insistencia que entonces parece que es verdad? Me hace acordar de Goebbels en la época del nazismo. Y sin embargo, cayó Díaz Verón, cayeron los González Dar. Yo creo que esto nadie, ni un paraguayo creyó que podía suceder. Nosotros tuvimos diferencias con González Dar, yo estaba en el jurado de enjuiciamiento en el 2014 y nosotros en el 2014, Federico, ya lo sacamos de la presidencia a él y al famoso Fernández Lima. Nadie dijo nada. Nosotros lo sacamos de la bancada. Nadie dijo nada. A él, a Víctor Hogado, a Dionisio Amarilla, al ministro Blanco, que tampoco es colorado. O sea, y todo eso explota ahora en el año electoral. Y yo me pregunto también cuando se dice, salen las mercaderías por acá y entra la plata por allá, y se habla de 6, 7 países. Si yo fuera, no sé, uruguayo o colombiano o mexicano, que son los países mencionados, ¿qué pasa con sus aduanas? ¿Qué pasa con sus fiscalías? ¿Qué pasa con sus fronteras? Una cosa que yo salga de esta pieza del set y entre acá al lado, pero estamos hablando de países, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas autoridades de cuántos países tienen que estar involucrados para que eso funcione de esa manera? Las CEPRELATS de las otras naciones. Y también es muy llamativo que los 4 ministros que están en el gobierno actual, que no son colorados, son los que hacen, por decirlo de otra manera, este trabajo de guerra sucia electoral en este momento, cuando que podían haberlo hecho antes o podían haberlo hecho después, porque esta es, vos fíjate, Fuster, Arregui, René Fernández y Yucio. Y después el apoyo de ciertos sectores que repiten lo mismo, ¿verdad? Okay. Y yo sinceramente creo, con todo respeto, o a lo mejor me engaña la memoria por tantos años metido en esto, pero yo no me acuerdo de la fiscal general hoy. Yo me acuerdo cuando estaba en jeans con un jockey metido en la selva detrás del BP. Okay. Esa es una fiscala que viene remando desde abajo, que no debe ser fácil, que está en una pugna de intereses, pero por ejemplo nadie habla qué pasó con Camilo Suárez, qué pasó con Rocío Casco, qué pasó con Karina Rodríguez, cómo viene zafando Rafael Filisola, qué pasó con Walter Bauer. Dilaciones, chicanas, y ahí entonces la fiscala no está del otro lado. O sea, yo nunca vi un fiscal general preso, nunca creí que gente que maneja miles de millones de dólares iba a estar preso y condenado por 15 años. Entonces, ¿qué quiere que te diga? Yo creo que no hay sustancia en todo lo que se dice. Porque cuando vos decís algo tan grave como esto, tenés que tener documentos, tenés que tener papeles. Y otra cosa más, no queda claro si él lo hace como ciudadano, como dijo, porque dice fulano de tal por derecho propio, bajo patrocinio, abogado, etc. O lo hace como ministro, o pregunto, ¿puede desdoblarse? ¿Puede hablar como Federico Galeano o como el conductor de líderes de la misma persona? Depende de dónde haga, ¿verdad? Y por otro lado, él dice que el presidente le autorizó. Entonces vos decís, bueno, lo hace personalmente, lo hace como ministro del Interior, pero no puede desdoblar su función, ¿verdad? Lo que dice afecta a otros países. ¿Y cómo no hay reacción en los otros países? Lo lleva a un lugar donde no hay posibilidad de investigar, con la excusa que donde se va a investigar no hay parcialidad, no hay imparcialidad, pero sin embargo va a terminar ahí. Se va al Parlamento para hablar sobre la seguridad ciudadana y termina tirando un montón de blecas, un montón de gente y un montón de gobiernos sin una sola prueba. Entonces, mira la cantidad de preguntas que te dicen un ratito. Totalmente. Enrique, la pandemia
deja heridas y cicatrices importantes a nivel económico y su consecuencia en lo social. Es decir, hay grandes desafíos para el próximo gobierno 2023-2028. ¿Es Santiago Peña un buen candidato a presidente por el Partido Colorado? Yo creo que Santiago, yo no puedo ser muy objetivo porque fue mi compañero en el gabinete, ¿verdad? Y esos 2 años, lo único yo le decía, lo único malo que yo le decía a él es que jugó en el Kurda, ¿verdad? Y es más joven que yo, se formó afuera, que yo sepa no tiene negocio acá ni contrata con el Estado, eso le da mucha autonomía de vuelo, está muy bien formado. Y cuando trabajé con él realmente tuve un respaldo feroz. Cuando vos sos ministro de un área sensible como educación, si el ministro de Hacienda no te apoya, yo no hubiese logrado ni los beneficios salariales, ni los arreglos de la escuela, ni la conectividad, y mucho menos enviar docentes a las mejores universidades de Europa. Todo eso hicimos con él. Entonces, yo creo que él tiene mucho más posibilidades de un Paraguay moderno que la fórmula alternativa, que tiene otros antecedentes y que representa a un sector del partido que tiene muy claras las cosas, ¿verdad? Que hay que llegar, ocupar los espacios, ocupar los cargos y ejercer el poder en beneficio de quienes te ayudan a llegar. Y ahí es donde yo tengo mis diferencias, aunque tengo, como siempre, amigos los dos lados, ¿verdad? Porque quien hace política hace 38, 40 años, estuvo alguna vez a su lado y estuvo enfrente. Y cuando uno está en una lucha electoral, Federico, es como una guerra, en el mejor de los términos, y vos estás disparando, el que está a tu lado a lo mejor no es el mejor esposo, y el que está a la izquierda a lo mejor no es un excelente ciudadano, pero tienen el mismo uniforme y defienden la misma causa. Entonces son compañeros de ruta y la gente muchas veces te juzga por ese tipo de actitudes, cuando que realmente lo que hay que ver es qué proyectos tienen para el país, ¿verdad? Yo veo que hay una descalificación diaria, como si llueve es culpa de alguien, si no llueve es culpa de alguien, y yo no creo que sea así. Yo creo que realmente vamos a llegar a la etapa de las propuestas y que explique qué tipo de país quiere. ¿Queremos más de lo mismo o queremos algún cambio, verdad? Y no puedo hablar mal tampoco de un gobierno del cual formé parte. ¿Volverías a ser ministro? Y mira, lo pensaría mucho, ¿verdad? Porque exige mucha dedicación, mucho compromiso y es muy ingrato. La función pública, en el buen sentido de la palabra, Federico, es una vocación y es muy ingrato. En tu caso, vos das la cara, no todo el mundo puede estar de acuerdo contigo y mucha gente te lo dice y otros no, ¿verdad? Entonces se produce lo que en el electronismo se producía, y por eso te digo yo que los hombres cambian rápidamente, pero los pueblos lo hacen más lentamente. Estas nuevas generaciones que te dicen a vos cuando estás manejando, papá, está amarillo, frená. Bueno, esa es la que va a ir corrigiendo las cosas. Pero están tus amigos, te van a defender siempre y van a interpretar tus actos de la mejor manera posible. Por algo lo hará. Tus enemigos van a encontrar otro argumento para llenarte de bleque, para decirte lo que sea, y los indiferentes, que lamentablemente son mayoría, le importa un rábano quién es ministro, salvo que pueda darle un cargo a un amigo o resolverle un problema. Y se acuerdan quién es el ministro. Exactamente. Enrique, ¿te faltó un voto para ser embajador paraguayo ante la OEA? Sí, y también cometí un error de buena fe de no votarme a mí mismo por una cuestión ética que yo no sé si se valora o no. Algunos dicen que soy un estúpido, un bobo, pero también eso se debe porque muchos colegas me mintieron, ¿verdad? Lo que pasó con el tema de la OEA fue muy doloroso porque yo no quería meterme en esta interna y me pareció que podía seguir ayudando al Paraguay a nivel hemisférico, defender afuera los valores en los que creo, la familia, la democracia representativa, el Estado de Derecho, el avance del populismo, etcétera. A nivel hemisférico y continental tenía muebles embalados, preparados para vender el auto, la casa alquiler, todo, porque una cosa es irte de viaje y otra es mudarte con tu familia. Tener que dejar funcionando tu familia acá. Bueno, esas son las cosas personales a las que yo me refería y jamás pensé, porque nunca fue rechazado, que yo recuerde, un embajador. Se lee el artículo por el cual el presidente dirige las relaciones internacionales y pasa como un tubo, ¿verdad? Pero a sectores progresistas o de izquierda me pasaban la factura porque defendí la propiedad privada, que para mí es clave.
y también porque me opuse a la candidatura del doctor Río como ministro de la Corte, no por nada personal, sino porque no me inspiraba la confianza, y mucho menos por sus colores, por lo que te expliqué. No es Elixeno Ayala, no es Enrique Sosa. Bueno, y los colegas colorados, yo creo, a esta altura del campeonato, algunos me pasaron factura porque los enfrenté. Pedí la pérdida de investidura, estás 30 centímetros en tu banca y obviamente se enoja contigo. Claro. Y otros directamente me engañaron, ¿verdad? Yo creo que inclusive pudo haber sucedido que el presidente cumplió en el sentido de firmar el mensaje, pero tampoco movió un dedo para que pueda lograrlo, porque cuando el presidente pide algo, como pidió de otros embajadores, tenía que haber pasado como un tubo, ¿verdad? Exactamente. ¿A qué político del país, de la actualidad, no te digo admiras, pero sí te parece intelectualmente interesante? Mira, a mí me gusta mucho el pensamiento de Gonzalo Quintana. También rescato las ideas de Julio César Frutos dentro del Partido Colorado. Es un sabedor de la historia del partido y he leído mucho de sus libros y me parece interesante. Tampoco no me disgusta Carlito Mateo, Valmegui, por darte algunos ejemplos. Y después estoy bastante limitado desde el punto de vista de la formación de los valores que se defienden. Veo muy frágiles lealtades y mucho oportunismo, ¿verdad? Correcto. Enrique, gracias por acompañarnos en Líderes. Un gustazo y un placer conversar contigo. El placer es mío, Federico. Te repito y te agradezco esta oportunidad de poder hablar con tanta franqueza y con tanta sinceridad después de tantos años de conocernos y poder explicarle un poco a la gente que nadie es perfecto, solo Dios, ¿verdad? Y que cuando uno entra a una batalla trata de hacer lo mejor posible. Lo que pasa es que es en público, ¿verdad? Si te equivocas, el público silba, y si acertás, las pocas veces que acertás también. ¿Y hoy con las redes sociales? Hoy con las redes sociales estás expuesto, pero bueno, es mi forma de aportar a esta sociedad para que todos podamos vivir mejor, ¿verdad? Gracias, Enrique. Gracias a vos. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes, buenas noches.